Buenos días, a todas y todos quienes se encuentran ahorita conectados por medio de Zoom y también a quienes nos siguen por medio de Facebook. Tenemos ahorita la transmisión en vivo y pues damos la bienvenida a esta primera sesión de este seminario Religión Maya, Voces y Miradas desde la Multidisciplinariedad. Esta es la tercera edición de este seminario. Descansaron un año, el año pasado no hubo seminario, pero estamos retomándolo para este 2026. Eh, para empezar, quiero, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, agradecer tanto a las y los ponentes que van a estar sesionando cada mes y también al doctor Alan Castellanos Mora y al doctor Roberto Romero Sandoval por la iniciativa y por todo el trabajo de compilar pues todo lo que se requirió para poder llevar a cabo este seminario. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, queremos darle la bienvenida a la doctora Ana Luisa Izquierdo, quien será nuestra ponente el día de hoy. Ahorita le pasaré la palabra a Alan y a Sayil para que les expliquen un poco la dinámica de cómo va a llevarse a cabo el seminario y también para que presenten a la doctora. Y bueno, sin más, nuevamente les doy la bienvenida, y pues esperemos que sea muy fructífero este seminario. Gracias. Sayil, no sé si. Hola, bienvenidos a todos. Soy Sayil, de parte del equipo de la coordinación de LOCA, y les vamos a dar una breve introducción sobre el llenado de la lista de asistencias para los que tienen dudas. Es un seminario bastante solicitado este año, entonces les recordamos que solamente tenemos acceso para 100 personas en el Zoom. En dado caso que se salgan o que no puedan volver a entrar al link porque se llena, que sigan la transmisión por Facebook y también se les va a pasar la lista de asistencia. Esta va a estar activa, ya la pueden observar, va a estar activa todo el día de la misma sesión. Tienen que checar que el link, guardarlo o para después llenarlo durante la sesión no se llena. Tienen que checar la fecha y que la sesión junto al ponente, el título de la ponencia sea correcto. En la parte de abajo estarán llenando los datos como su correo electrónico, su nombre completo, tiene que ser exactamente o corregirlo de acuerdo a cómo va a salir en su constancia. La institución de procedencia pueden usar siglas o pueden usar toda la institución correcta en dado caso de que sean investigadores, estudiantes o estén adscritos a alguna institución. La pregunta sobre el contenido tiene que ser relevante a la ponencia que se está presentando. No se aceptarán comentarios ni sin comentarios o ni agradecimientos, porque lo que queremos es tener una actividad de diálogo e interacción con el ponente. Estas mismas preguntas sobre el contenido pueden ser hechas durante la sesión o podrán ser contestadas en la siguiente sesión. Justo queremos compartirle esta información a los ponentes y saber cómo guiar el seminario para este año o para próximos eventos, ¿no? La palabra clave se dará al término de la ponencia de la persona que esté exponiendo y será una palabra escogida al azar por la persona moderadora. Entonces necesitan poner atención. Y por último, calificar la sesión para saber cuáles son las sesiones con más vistas, cuáles fueron las dinámicas que se abordaron y que ustedes también puedan tener como una retroalimentación del seminario que están tomando, ¿no? Eso sería todo por mi parte. El link se les va a dejar en los comentarios. Pueden preguntar por él, pero no se llena durante la sesión, por favor. Necesitamos tener una actividad, una participación activa durante el seminario. En esta ocasión necesitamos que tengan sus cámaras prendidas de ser posible. Y si van a participar, levantar la mano y también prender la cámara, ¿vale? Para que el ponente y el moderador puedan observar quiénes son las personas con las que se están hablando y tengamos un poquito más de cercanía. ¿De acuerdo? Y de parte del equipo, eso sería todo. Listo. Hola.
Muchas gracias, Agil, muchas gracias, Gastón, y pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Este, pues a nombre del doctor Romero, Roberto Romero Sandoval y, pues el mío, les damos la más cordial de las bienvenidas aquí al Seminario de Religión Maya. Este es el tercero que se realiza. Y esperamos que ustedes puedan tener una interacción amplia con los ponentes, en este caso con nuestra primera ponente, que es la doctora Analisa Izquierdo, a la cual, para no ir abonando más el tiempo, me voy a permitir presentar de una vez. Entonces, pues la presento. Ella es la doctora Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad. Desde hace más de 50 años fue coordinadora de dicho centro de 1993 a 1999 y de 2004 a 2006. También ha sido coordinadora del posgrado en estudios mesoamericanos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora nacional. Su línea de investigación es el estudio de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos indígenas de la época prehispánica y de la actualidad, así como las mujeres en la plástica maya. Ha publicado dos libros como autor único, La educación maya en los tiempos prehispánicos, con tres impresiones en el 83, en 98 y 2001, y Acalán y la Chontalpa en el siglo XVI, en 1997, y dos antologías sobre los maestros Alberto Ruz frente al pasado de los mayas y Mario de la Cueva como humanista. Ha editado tres libros, uno en colaboración con Subasa Okoshi y Lorena Williams, el cual es Nuevas Perspectivas sobre la Geografía Política de los Mayas, y como editor único, El despliegue del poder entre los mayas, en el 2011, y Reflexiones para escribir la historia de los pueblos indígenas de la América, en el 2014. Tiene múltiples publicaciones sobre educación, derecho, arte, fuentes coloniales, instituciones políticas prehispánicas y situación jurídica de los mayas actuales. Es titular por concurso de oposición del curso de Mesoamérica y del Seminario de Cultura Maya en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente imparte el Seminario de Organización Sociopolítica en Mesoamérica en el posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha dirigido dos proyectos de CONACYT. Y bueno, para que vean que tiene un amplio currículum la doctora. Sin más, pues yo lo dejaría por aquí la presentación. Es una colega y colaboradora del Centro de Estudios Mayas, y entonces, doctora, sin más, la dejamos para su presentación. Buenos días a todos. Es para mí pues un gran honor ser la primera ponente en este curso tan interesante que Alan Castellanos nos ha organizado a los investigadores del Centro de Estudios Mayas. Su gran entusiasmo por los estudios mayas lo ha hecho tratar de difundir lo que nosotros hacemos. Entonces, yo quise hablar sobre las mujeres porque no era un tema que yo había tratado en el pasado. Sin embargo, mis amigas feministas me invitaron a escribir un libro sobre las cuestiones femeninas desde la época prehispánica, y entonces me puse a estudiar las mujeres y el poder en la época prehispánica. Yo lo que quiero abordar ahora, bueno, antes de seguir adelante, les quiero decir que todo aquel que quiera interrumpir para preguntar o para aportar algo a esta ponencia, se lo agradecería yo mucho. Veo que hay colegas que se han dedicado a cuestiones de la mujer, inscritos y que me están oyendo en este momento. Entonces, compañeras, por favor, su aportación es muy importante para esta explicación religiosa del poder político de las mujeres en el clásico maya.
Bueno, nosotros sabemos que desde los inicios de la religión maya aparece la figura femenina como protagonista fundamental en las obras plásticas. Digo obras plásticas y no obras de arte, porque bueno, hay una serie de discusiones en torno a ello. Entonces, por eso hablo de obras plásticas. Entonces, podemos decir que desde el arcaico, más o menos alrededor del 8000 y el 1000 antes de Cristo, las representaciones de mujeres desnudas de barro fueran ampliamente usadas como signos de fertilidad humana y de la tierra, pero el género masculino también fue representado con la misma frecuencia. Desde entonces, lo masculino y lo femenino aparecen juntos. Ello induce a pensar en un inicio de conceptos duales del pensamiento maya. En el preclásico tardío, con la aparición de la arquitectura con masivas y monumentales pirámides truncadas, aparecen los mascarones. Quizás los más antiguos son los de la estructura 1 de Nakbe, que están viendo del lado izquierdo. En el Doctora, sí. perdón que le interrumpa, creo que nos olvidamos pedirle que compartiera pantalla. Ah, no me digas. Sí, perdón, fue mi culpa. No, no, Ah, no. que vamos a hablar de la explicación del poder político de las mujeres en el clásico maya. Pero hemos visto que en la plástica, tanto las figurillas femeninas desnudas como las figurillas masculinas, digamos, hay un equilibrio, no hay, quizás hay un cierto equilibrio entre unas y otras. Entonces, podemos decir de esto que lo masculino y lo femenino aparecen juntos. Y esto aparecen juntos, por ejemplo, en entierros o en casas, habitación, donde ambas figurillas pueden aparecer juntas, lo cual nos induce a pensar en un inicio de conceptos duales en el pensamiento maya. Clásico tardío, con la aparición de la arquitectura con masivos y monumentales pirámides truncadas, aparecen los mascarones. Quizás los más antiguos son los de la estructura 1 de Nakbe, 300 a 200 antes de Cristo, en la cuenca del Mirador, al norte del Petén. De fechas un tanto posteriores son los mascarones de la estructura 34 del complejo Tigre del Mirador. Si seguimos nosotros las interpretaciones de Linda Chili a otros mascarones como los de cerros, como la estructura 5C de cerros, los mascarones representan en la parte superior de de la estructura la estrella de la mañana y la estrella de la tarde en el lado contiguo. Y en la parte inferior el sol poniéndose y el sol levantándose. Por tanto, son fenómenos presentados en el universo en forma dual. En el caso, ahora, hay otras interpretaciones de estos mascarones. Otros, entre ellos Richard Hansen, que excavó la cuenca del Mirador, Nakbe y el Mirador, dicen que es Bukukakshi, que es un pájaro que pretendía ser el sol y la luna juntos, pero eran falsos, pero es también una dualidad. Después llegan los héroes gemelos, lo tiran y después, cuando ya se hace la creación, Sol y Luna aparecen separados, pero también como una dualidad. Entonces, desde muy temprano, la dualidad en el pensamiento maya es un hecho. Esto es muy importante y lo vamos a ver por qué. Bueno, este es también otro de los mascarones. Esta es la estructura HX sub 3 que representa al cosmos, donde está representada la montaña sagrada,
saliendo del mar primordial a la tierra, justo como en el Petén surge la tierra de los pantanos. Aquí también está representada una dualidad. Por otro lado, toda dicotomía en el pensamiento maya significa complementariedad. Ello es que siendo diferentes y opuestos, se ajustan, completan o potencian mutuamente para formar un todo funcional y equilibrado. Recuerden que en el pensamiento judeo-cristiana, en el pensamiento cristiano, hay una diferencia entre hombre y mujer, que la mujer hace que sean corridos del paraíso porque hace que Adán tome del árbol prohibido. Y esto justificaba la diferencia entre hombre y mujer para el cristianismo. El Papa Francisco esto lo explicó de otra manera y dijo que era una manera de explicar para evitar esas ideas que el cristianismo era una sociedad en que se hacía al hombre proveedor siempre y a la mujer siempre sumisa a quien proveía y que la mujer se dedicaba a los servicios domésticos. Eh, Implica entonces esto una interacción donde las fortalezas de uno cubren las debilidades del otro, generando un equilibrio dinámico y superando la existencia aislada. Así, hombre o mujer son un todo, son partes de un compuesto. Así se comporta el día y la noche, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el sol y la luna, y hasta la presencia y la ausencia de los elementos cósmicos. Siempre para producir energía se accionan los dos y así generan la energía. Comprobamos esto con las investigaciones del simbolismo. Por ejemplo, yo escogí el ejemplo de los estudios sobre la savia de un árbol en el cosmos y específicamente sobre la savia que le recorre a los árboles. Esto está basado en un trabajo de Manuel Morales. En efecto, a partir de la somera revisión de los elementos simbólicos, dice él, asociados a la savia, es posible considerar que dentro de la concepción religiosa maya, el árbol sagrado, aquí hay una representación, puede ser masculino o femenino, miembro viril y seno nutricio. Para el pensamiento simbólico de los mayas en el árbol, circula el semen masculino y femenino, la sangre del hombre y la mujer, la sustancia roja y blanca. El árbol es entonces el padre y la madre, el espacio sacralizado donde ocurre el coito primordial, o dicho con mayor precisión, el lugar de la autocomplacencia sexual que genera la existencia. O sea, son intercambios de energía. Entonces el género es una de dos partes, hombre o mujer. Son secciones de un entero, como el día y la noche, el sol y la luna, la luz y la oscuridad, y todo lo que los mayas observan en la naturaleza. La dualidad de lo divino está interconectado y su actividad produce armonía. Otra, eso es un pensamiento totalmente, no solamente maya, sino mesoamericano. Aquí tienen a Ometecuhtli, el señor de la dualidad, aquí lo están viendo, y a Omecihuatl, que forman la pareja creadora suprema de la cosmogonía mexica, representando el principio generador masculino y femenino del universo. Habitan en el Omeyocan y el Omeyocan significa lugar de la dualidad y son considerados los padres de los principales dioses, incluidos los cuatro Tezcatlipocas. Quiero hacer resaltar que quien ha estudiado el género y el poder en la época prehispánica es Rosemary Joyce.
Yo creo que, aunque hay muy buenos trabajos de algunas compañeras que aquí nos están escuchando, yo creo que la que ha avanzado mucho más en estos estudios es Rosemary Joyce. Ella ha estudiado primero el género, o sea, masculino y femenino, y su relación con el poder en Mesoamérica. Con relación a los mayas, en uno de sus artículos explica el principio de complementos. Ella, además de la dualidad, dice que son complementarios unos y otros, lo masculino y lo femenino. Derivado del concepto de esto de dicotomía. El estatus dual del género significa la complementación que fluye entre ellos. Esto ya lo estuvimos diciendo, es la energía, generan energía. Es una interdependencia. El hombre depende de la mujer depende del hombre. Y no oposición como sostienen algunos movimientos feministas actuales. En Rosemary, una buena amiga, en The Construction of Gender in Classic Maya Monuments, ha demostrado su existencia no solo entre los pueblos prehispánicos, sino en otras culturas de América y del mundo. Joyce concluye, en las imágenes de los centros mayas del clásico, la representación del género complementario es semejante a la afirmación del poder como un ser primordial. O sea, la mujer también es un ser primordial. Tatiana Proskuriakov en 1960 y 61 innovó el conocimiento de los textos mayas al demostrar que las inscripciones no solo eran calendáricas y cálculos astronómicos, sino textos narrativos de historia de reyes y reinas. Ella fue la primera que usó esta dicotomía que después toma Nicolai Grube para su famoso libro Reyes y Reinas Mayas. Pero la primera que usó esta dicotomía y se percató que había mujeres gobernantes es Tatiana Poroskuryakov. Ello en las dos primeras ediciones de Estudios de Cultura Maya. Estudios de Cultura Maya es la edición de la revista que todavía vive de Estudios de Cultura Maya y que sale 2 veces al año. Esta fue fundada por el doctor Alberto Ruz. Pero después ella misma fue más lejos al publicar el artículo Portraits of Women in Maya Art. Aquí está, ¿dónde está? Para quien quiera tomar nota de nada más le saca una foto con su celular y ya tiene la ficha bibliográfica donde por primera vez ella difunde cómo la mujer está representada en el arte maya. En estos textos identifica el marcador femenino que antecede al nombre de cada dama. Aquí está el glifo, este es el glifo y este es el nombre de la persona y este es el marcador femenino. Ahí arriba les puse el glifo para senos y se los repito en todas para meterle algo de picardía al asunto. Y bueno, las mujeres en todos lados estuvieron. Este es el escalón 1 y 2 de la escalera jeroglífica de Yaxchilán, donde la señora Gran Cráneo va a lanzar la pelota al juego de pelota, cuando se decía que las mujeres pues no tenían nada que ver con el juego de pelota. Todo lo anterior nos confirma las razones por las que las mujeres mayas tuvieron acceso al poder y actividades como escritoras y escultoras que expondremos a continuación. Voy a empezar, voy a empezar. Bueno, aquí son los vasos que después les voy a comentar, pero les quiero decir el glifo. Y no solo había el glifo femenino, aquí ella es una escritora, Aksib, y se llama la señora Balam. Y así en todos los, más adelante, aquí se los tengo que poner más amplio. Bueno, después aquí había otra escritora, pero también tiene, no solamente se identifica como mujer,
sino también se identifica por su nombre. O sea, se les reconoce la autoría de diversas cosas. Aquí tienen otra mujer, ya le vieron los senos, una mujer vieja. Está sentada en un trono de jaguar, lo que quiere decir que es una mujer poderosa, además por su tocado, y aquí está con un estilete, está trabajando una figurilla. Landa, en la relación de las cosas de Yucatán, explica además que hacer una figurilla de un dios implicaba un trabajo de energía que después tenía que cubrir hasta llevarlo a donde iba a estar situado, porque estaba cargado de energía. Y aquí otras mujeres, aquí se está quizás sacrificando el personaje. O sea, ojalá conozcan ustedes el Data Maya Base, que es este recurso de Justin Kerr, que es un fotógrafo que ha retratado circularmente con una técnica especial y ha hecho despliegue de todo lo que tienen estos vasos pintados. Claro, estos vasos pintados no eran públicos porque estaban en los palacios y después eran puestos en los entierros de los señores. Así es que no estaba publicitado el poder o las actividades de estas mujeres. Pero bueno, en las cortes se sabía que eran mujeres muy diestras en todo lo que hacían. Sí, entonces sabían escribir, sabían la escritura maya y la manejaban, sabían esculpir. Claro, quizás el Señor les decía en la escultura qué glifos poner, o sea, que aludieran a ellos, pero quiere decir que manejaban la escritura maya. Y no solo manejaban la escritura, sino que sabían, tenían unas técnicas muy sofisticadas y muy pulcras, porque después de tener una lápida que pesaba media tonelada para poner un dintel, no podían estarse equivocando en una escultura de ese tamaño. Quizás una pintora sí le ponía un borrador a la mate y le ponía más, le ponía su superficie blanca y le volvía a pintar, pero en una escultura no se podían equivocar. Bueno, aquí esta figurilla de Jaina, la de que tiene un códice, esta fue trabajada sobre todo por Tomás Pérez y publicada en Arqueología Mexicana. Después otros la han querido trabajar, pero realmente el que le encontró más sentido fue el compañero Tomás Pérez. Bueno, empecemos por las señoras que ostentaban los títulos más importantes entre los gobernantes mayas. Este es el título de Calonté. Este nombre se traduce como el que rompe lanzas, aunque se ha habido muchos estudios y no se sabe exactamente qué era un Calonté, porque hay hombres que lo ostentan y mujeres que lo ostentan. Y en los hombres, se cree que era un personaje que dominaba varios estados mayas, como sucede en el caso de Calakmul. Entonces es muy oscuro su significado, pero al parecer fue un título religioso pero supremo, relacionado con los 4 puntos cardinales que distinguía a unos Cuculajao del clásico y del posclásico maya de otros señores sagrados, según Halston e Inomata, o según Halston y Stuart. Pues este supremo título lo portaron también mujeres, eso es lo interesante. Tenemos mujeres Calomté en la cúspide del poder en los dinteles, representados en los dinteles 23 y 25 de Yaxchilán. También tenemos la llamada Ixcabalchoc. Podemos seguir con Ixbaak Paak Betzna. Bueno, ahí están todos los nombres, ¿eh? Y Chachen de Cobá. O la señora Cabel del Perú, Huaxá. Y por último, la gobernante Tikal,
Ish-Jokin, que aparece, que la nombran Martini Grube y la definen como una señora gobernante. Eh, Escojo para comentar, sí, Doctora, creo que alguien tiene la mano levantada. Me parece que sí, es luego, Elena, luego, Ruth. sí. No sé si quiere hacer una pregunta, Elena. Sí, quería preguntar qué significa talonté. Parece que no tiene un significado, sino que solamente es un grado, ¿verdad? ¿Entendí bien? No, sí, el de las armas. Sí Ah, tiene un significado, la palabra sí tiene un significado, el que rompe armas, el que rompe armas, correcto. el Muchas que gracias. rompe armas. Muy bien, Pero pues gracias. de todas maneras el nombre como que no da mucho. No sabemos si era el que ponía, bueno, tenemos una, voy a decirla, una hipótesis nosotros, aquí con los del Centro de Estudios Mayas. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias, gracias. Bueno, entonces escojo uno para comentarles quién era y qué hacía. Una de ellas es la señora Desna. Bueno, aquí están los dinteles 23 y 25. Ahí están viendo en rojo cómo está el símbolo de mujer y el símbolo de Calomté. Entonces, esta mujer era, además de esposa del gobernante de Yaxchilán, era la esposa de Itzamna tercero, además era una Calomté. Este es en los dinteles 23 y 25. Después está en Cobá. Eh, Aquí tenemos la último, lo que han encontrado en Cobá, que dice, ahí tiene un glifo que dice como glifo emblema montaña del venado. Y ahí está también el nombre de una señora Calomté. Es digamos, una inclinación hacia una guada que a veces la inscripción era cubierta por la guada. Esto es muy importante también porque en el arte maya hay muchas mujeres representadas, pero muchas escondidas. Es decir, los dinteles son un arte escondido, porque nadie los veía y no era nada fácil verlos porque había que estarse totalmente acostados y estar muy atentos a lo que se veía. Bueno, entonces aquí tienen a esta señora, en un principio parece que gobernó con su esposo, que sería el gobernante 3 de Esna. Estamos hablando de Esna. Si saben, está en Campeche, Esna, y pues últimamente ha sido muy reconstruido con los famosos fondos promesa, que son los famosos que dieron para que los sitios por donde pasa el Tren Maya se significaran más y se restauraran más. Bueno, parece que gobernó con su esposo porque gobernó del 649 al 662. Miren, estos son datos históricos de las inscripciones que hay que aplicarles a veces una crítica como una historiografía, porque pueden haber engrandecido sus hechos, porque, bueno, querían demostrarle al pueblo que eran muy importantes. Y, Eh, y ella también fue gobernante 4 y gobernó sola, parece, de hasta el 672. Su esposo murió en el 662. Lo que pasa es que ella pudo gobernar con su esposo. Hemos visto mucho de gobiernos paralelos. Y entonces ella después gobernó. No solo hay este tamborcito con su figura y sus glifos, sino también hay otras estelas en el que, eh, en el que se le ve donde ostenta, ahí ven el glifo, ¿no? El título de Señora Divina de Esna.
pero ella se le llama también Calonté, es decir, poseedora del máximo rango político y religioso más alto que el gobernante varón. Esto también es muy interesante, más alto del gobernante varón. Al parecer ella no se sabe que tenía ninguna relación directa con Esnán. Estas señoras Calonté se ha visto que no eran originarias del lugar, sino que venían de lejos. Quizás algunas de Calakmul llegaban para, pues, cooperar con el gobierno, imponiendo elementos del gobierno ajeno y quizás siendo un lazo de dominación con otros sitios. Esta señora parece que no pertenecía a ninguna, dinastía local, sino venía de otro reino, según Benavides y Payán, que tiene una tesis sobre las inscripciones de Esna. Aunque la sucesión del máximo puesto del poder político, el señor sagrado, fue androcéntrico, siempre, pues entre hombres realmente daban el poder, continuaba el poder de un gobernante con sus hijos, pero había situaciones en el que no. El señor sagrado fue preferentemente masculino, pero cuando el supremo linaje quedaba extinto por falta de descendencia o por crisis políticas internas o derrotas externas, resultando en el sacrificio de la familia real, se había la oportunidad para las mujeres. Cuando había un derrumbe político, que podía ser de las bases sociales o de los guerreros o de la misma familia gobernante que quería acabar con esa realeza, no se podían ellos poner en el poder, porque se necesitaba el elemento femenino. En los momentos del derrumbe político, otros líderes no podían encabezar un nuevo gobierno porque la capacidad de mando se traía por descendencia genealógica masculina y femenina, o sea, la dualidad. Uno de los casos más emblemáticos fue la de la señora Ichwach Halam Chan de Naranjo, situado en el Petén, Guatemala. Se ubica entre los más poderosos estados expansionistas y guerreros de Calakmul y Tikal. Bueno, mujeres gobernantes las hubo en Nashtum, las hubo en Tikal. Parece hay una discusión sobre una de las estelas de Copán que puede ser mujer, el personaje representado, y así podemos ver más sitios donde hubo mujeres. El padre de Ishwash Halam Chan, Seis Cielo, fue el soberano fundador de la dinastía de Dos Pilas en la cuenca del río de la Pasión guatemalteca, y su abuelo, un señor de Calakmul en Campeche. Quizás el soberano de Dos Pilas fue invitado por las élites menores para rehacer la realeza sagrada de Naranjo. Para ella mandó a su hija de prosapia, la señora Ishwash Halamchan, a Naranjo, cuya sangre azul sentaba el fermento de una nueva dinastía. El desempeño político de la señora Sagrada Seis Cielo fue escrito por ella misma y sus hazañas más significativas narradas en estelas colocadas en las plazas públicas, exhibiéndose con todo su poder. O sea, hay un artículo de Mercedes de la Garza que es el puesto del gobernante en el cosmos maya. Y este mismo elementos que se hace al soberano como un semidios, un eje del mundo, un sostén del cosmos, todo eso también puede ser atribuido a las mujeres que tomaban el poder. Su trayectoria de vida, bueno, estas son otras dos estelas en las que está narrada en cinco estelas, la 3, la 18, la 24, la 29 y la 31. Aquí están viendo las dos, la 29 y la 31.
En la estela 24, en la estela 24, la más ostentosa y cuya talla se conserva mejor, otro de los problemas que tenemos en la plástica maya y sobre todo en las estelas es que al estar expuestas a todas las inclemencias del tiempo, entonces, pues, no es fácil su conservación y muchas veces no es fácil, poderlas leer. Se muestra a la señora Seis Cielo con el cuerpo de frente y la cara de perfil, parada sobre un cautivo torturado. ¿Ya ven que le falta un ojo? Lo que la identifica como una guerrera triunfante. Se trataba del rey de Ucanal capturado en una batalla dirigida por ella. A lo mejor no iban a las batallas, ¿eh? Del señor Pacal se sabe por los estudios de sus huesos que llevaba una vida sedentaria y aparecen en todas las batallas. Pero bueno, ellos las decidían, ellos las encabezaban, digamos, en forma religiosa y en forma directriz. Porta sandalias con talonera adornada con símbolos de poder. Son símbolos pop que están asociados a la estera del poder. Eh, y una falda tejida de retícula con cuentas ensartadas. Estas faldas son símbolo de fertilidad y pero siempre las traen las mujeres y es un símbolo de que eran damas, aunque hay una en que es un varón. Entonces ahí Rosemary Joyce dice que es una transgresión para poderse identificar también con lo femenino. Por ejemplo, en Calakmul hay representaciones de personajes femeninos con esta falda. Otra de las cosas que les quiero decir, de las varias interpretaciones del simbolismo de esta falda, apuntamos a aquellas que exaltan lo femenino. Al ser los avalorios de Concha Spondylus, se asocia con el útero y con el papel de en la generación humana, meta que la señora Ishwash Halam-Chan debía cumplir en Naranjo para cimentar la nueva estirpe de reyes. También se ha considerado la falda como símbolo de la luna o alegoría del dios del maíz, indumentaria de la primera madre, que en este caso era su papel, originar un linaje nuevo en el sitio. Lleva un cinturón de shock, el dios solar Tiburón, dios solar acuático, símbolo de fuerza y poder. Sus brazos cruzados portan un plato que contiene un cuchillo sangreador, espinas de mantarraya, copal y otros objetos rituales. Ello significa que, como todos los soberanos mayas, practicaban rituales sangrientos de autosacrificio, acciones impulsoras de su vínculo con los dioses al entrar en estado alterado de conciencia, resultado del dolor y de la pérdida de sangre. O sea, las mujeres no estuvieron exentas de autosacrificio. Ellas se autosacrificaban la lengua. Y hay dinteles en Yaxchilán donde se representa a ella punzándose la lengua y a él punzándose el pene. Entonces, ahí está la generación de energía. Todos estos estelas no solamente son cuestiones narrativas religiosas, sino el que las veía se empapaba de la energía. Primero, la piedra en sí misma, el tún, tenía energía por ser parte de la tierra. Después, con las representaciones, estas representaciones comunicaban. Entonces, estos eran elementos, los elementos de comunicación social de aquella época. Y el hombre que iba entre las estelas viendo a los personajes de sus antecesores, entonces se llenaba también de la energía cósmica que ellos emanaban. O sea que estas piedras y estas representaciones podemos decir que tenían agencia. Recordemos que la sangre era un principio de fertilidad cósmica y terrestre.
Después le adorna un collar y un pectoral. La cabeza la tenía circundada con una banda frontal, aquí está, portada por todos los gobernantes, y terminaba su atavío con una imagen difícil de ver por la condición de la pieza, pero que podía ser el dios bufón. Aquí está, que podía ser el dios bufón propio también de los señores sagrados. El tocado terminaba con ricas plumas de quetzal. El programa iconográfico de esta estela es muy semejante al seguido en Calakmul, confirmación de la alianza entre los dos sitios y posiblemente el ejemplo seguido por la señora el cielo para desempeñarse como una verdadera gobernante. Los hechos de su gobierno también son muy significativos. En las diversas inscripciones donde se narran sus actos, hay hechos rituales de sacrificio de sangre. Ella manda construir una pirámide. Ella tiene prisioneros de guerra. Pero ¿qué creen? Que pasaron 5 años para que pudiera cumplir su cometido, engendrar un sucesor dinástico. Él dio a luz a Cactiliu Chanchac, ardilla fumadora, a quien no declararon rey hasta 5 años después. Por tanto, su madre primero se desempeñó como verdadera gobernante y después fue gobernó, pero ya en nombre de su hijo. Y continuó apareciendo de tal manera en la estela 29 con el mismo patrón de representación. Sus inscripciones conmemoran su llegada a Naranjo. Aquí tienen la fecha. Sus inscripciones hablan de su llegada a Naranjo y el cumpleaños de su hijo completando un catún. Estos textos historiográficos narran que gobernó y fue regente en total 61 años. Bueno, aquí la crítica histórica, recuerden que el nivel de vida en esas sociedades era muy bajo, pero en las inscripciones ellos se ponían que gobernaban mucho tiempo, porque entonces eran a la vez viejos gobernantes, o sea, de mucho tiempo, pero a la vez eran jóvenes y fuertes. Por eso se les representa así, que es el caso de Pacal. En nombre de su hijo encabeza batallas de expansión. En el 693 dirige el ataque e incendio de los sitios cercanos de Vital y Tuub-al. 2 años después combatió a Tikal con sonado éxito, ya que tuvo cautivos de las élites gobernantes. En el 698 registra 4 batallas, en donde quema Ucanal y hace cautivo a su soberano, siempre apoyando el poder expansivo del hegemónico Calakmul. Naranjo fue un líder para cimentar y dar más fuerza al poder de Calakmul con sus éxitos en las batallas. Doctora, perdón que le Sí, interrumpa, tenemos dos personas perfecto. que quieren hacer preguntas. Sí. Adelante, Alicia. Gracias. Nomás que pregunta, más que nada es para comentarle que no sé si solo a mí la diapositiva se me quedó en la primera cocodrilo de Comoy o ha cambiado, porque no he visto que cambie y no sé si el problema soy yo o alguien más está pasando. Disculpe la interrupción. A ver, no, no entendí, fíjate, no le oí. El problema que estoy observando en mi caso es de que la diapositiva no me ha cambiado. O sea, sigo con la de la señora Cocodrilo de Comoy y se dice que está en la 24 Naranja Taal, llegada a Naranja, y de allí no me ha cambiado. No sé si a mí no me ha cambiado o realmente todo está Fíjate, Alan, que equivocado. no le entiendo. Si tú me dices lo que dice Sí, Sí, si es la misma diapositiva de la que está hablando, eso fue, ¿verdad? Lo que sí, sí, dijo. sí. Es la descripción de la Sí. diapositiva. Y junto está otra señora. A ver, déjame ver, junto, nomás que aquí tengo a ustedes, junto está otra señora de Pomoy. Lo que pasa es que para decirles cómo el atavío de las mujeres gobernantes siempre
guarda un programa iconográfico semejante. Y lo vamos a estar viendo. Entonces, la falda reticular, el monstruo shock, o sea, el sol acuático, las capitas estas superiores con rostros de los antepasados y los tocados de la serpiente acuática. O sea que para las mujeres que gobernaban hay un programa iconográfico semejante. Y también, pues mira, con esta tiene los pies desnudos, pero tiene tobilleras y también está de perfil y está de frente el cuerpo y la cabeza de perfil. Y después también el simbolismo de las manos, que es otro estudio interesante. Bueno, ¿alguna otra más, Reina? Jael está alzando la mano. Reina. Sí, buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. ¿Usted tendrá el dato para poder entender la parte donde mencionaba que ellos se les denomina señores? No es tanto por la longevidad de su vida. Y usted dijo que no llegaban a vivir tantos años. Sí, Entonces mira, quisiera saber. sí, son textos, hay que ver las estelas y las inscripciones mayas como textos historiográficos, o sea, textos que narran lo que ellos pensaban que era. ¿Qué tienen que comunicar un gobernante? Pues ahora lo vemos. Mucho poder, mucha parafernalia, estoy con los pobres, me he visto con rasgos indígenas, ¿me entiendes? Entonces el poder siempre quiere hacer sentir a los demás eh, la, el interés por la comunidad. Y entonces tiene que hacerse sentir joven, aunque diga que vivió muchos años. Es el caso de Pacal, que él dice que vivió tantísimos años y se le representa como un joven, porque soy fuerte. Hay un libro muy interesante que es de Balandier, que se dice que se llama La representación del poder y el poder de la representación. Entonces, todo lo que la escritura maya nos dice, algunos epigrafistas lo toman al pie de la letra, sucedió esto y sucedió esto y sucedió. Eso dicen que sucedió, pero a lo mejor exaltaban más sus conquistas. A lo mejor no conquistaron tantos sitios, no los quemaron, no les convenía quemarlos porque les pagaban tributo. Entonces, si los dejaban sin nada, ¿qué les iban a dar, verdad? Hay una serie de cosas que el poder hace para representarse como fuerte y como que logra muchas cosas, que tenemos todas las medicinas del mundo en todos los centros de salud, decimos nada más. Entonces sí, toda la historiografía maya debe ponerse también, debe hacerse un análisis crítico. Después salen otras inscripciones de otros sitios que hablan de los mismos señores. Entonces hay que ver si sí están rectificando lo que ellos decían de sí mismos. ¿Sí? Ok, sí, Espero que doctora, muchas gracias. me Nada entiendas. más. Sí, sí, esa Sí. parte sí, ya queda clara. Bueno, mi duda en específico era, entonces, ¿cuál era la edad más o menos en la que vivían ellos? O Los sea, ¿a qué? antropólogos físicos la ponen en 32 años. Ah, ok, muy bien. Gracias, doctora. Eso hay que ver los trabajos de Vera Tiesler, en donde, claro, los gobernantes debieron vivir más porque tenían mejor alimentación. A ellos les llevaban pescado, les llevaban carne de la cacería, o sea, que una persona que nada más, comía lo que producía y que no tenía acceso a otros bienes de consumo alimenticio. Entonces, pero pues los estudios de antropología física se han hecho
mucho más de entierros de dignatarios que de entierros aunque también hay muchos estudios, de personas que eran enterradas en su propia casa, de personas humildes. Bueno, ¿alguna otra cosa más? Sí, Regina tenía una pregunta. Mm, Sí, buenas tardes, doctora, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estos elementos iconográficos de las mujeres gobernantes tenían similitud con los elementos iconográficos de los hombres? claro, los tocados muchas veces tienen un bastón cahuil. Cahuil es el bastón del gobernante. Entonces sí, hay muchas semejanzas, sobre todo en los tocados, sobre todo en barras ceremoniales. Mira, aquí está la Estela 31 de Naranjo y es la misma señora Seis Cielo. Ella está cargando una barra ceremonial con dos serpientes, una y otra, como en otras estelas mayas. Entonces, los símbolos de poder, como sobre todo el cetro maniquí, hay señoras que lo tienen en sus manos. Entonces, sí compartían los mismos atributos de poder, hombres y mujeres. Muchas gracias. Bueno. Esta es la otra señora, otro caso de una señora que gobernó sola con una historia muy azarosa. Es Yol Ignal, corazón del lugar del viento. Aquí está el retrato de la señora. Está retratada en el flanco del sarcófago del Templo de las Inscripciones de Palenque, o sea, donde estuvo enterrado Pacal. En los lados ahí está la señora. Y entre otras cosas iconográficas está su capita, su mm, su retrato de algún antepasado, su junal. El junal era la banda que llevaban los gobernantes, él o ella, y después quizás también el pájaro que es uno de los tocados más simbólicos de las mujeres, y quizás el dios, el dios, el el dios de los gobernantes. Ella libró muchos desafíos. Una suspensión de la línea dinástica androcéntrica marcó el destino de esta señora. Así tomó el trono de Palenque al final del año 583, con todos los títulos consagrando sus derechos políticos de mando. Pudo haber sido hija o hermana del gobernante anterior, quien quizás funda un nuevo linaje aportando su sangre real, uniéndose posiblemente con un señor menor que nunca nombra como en otros casos. Cuando el esposo no era de la dinastía, posiblemente un noble, pero no descendiente de reyes, no se le nombra. Se desempeñó 20 años como Ish Kujulajao, señora sagrada, y experimentó unas crisis políticas muy intensas. La derrota y saqueo de Palenque por las huestes de Cid Balché, lugar de la dinastía Canul en Quintana Roo, que después integraría uno de los estados más fuertes del clásico maya, Calakmul. La historiografía de Palenque habla de su intronización. Esto se habla en el tablero del Templo de las Inscripciones, donde está enterrado Pacal. Ahí está toda la genealogía de Palenque, el ejercicio de ritos para venerar a la tríada de dioses patrones de la capital, de su expulsión de Palenque por los enemigos, o sea, le echaron, del nombramiento de autoridades en un sitio externo llamado Uz. Ella tomó el poder, siguió desempeñándose como gobernante a pesar de que ya la habían echado de Palenque en un sitio que se llama Uz, que pues no se sabe dónde está. También celebró el fin de un periodo de Catún. También ofreció sus vestimentas a los dioses y el hecho más grave, la derrota de Palenque.
Fácilmente llegamos a 10 mujeres que estuvieron en el trono de un estado maya, gobernado como únicas administradoras públicas y religiosas de una entidad. Las hubo, como dijimos, en Tikal, en Calakmul, en Ashtun y en Naranjo. Ahora también hay que pensar que la arqueología avanza, se descubren nuevos sitios, se descubren nuevas estelas y pueden salir más mujeres gobernantes. Ahora nos referiremos a las mujeres que gobernaron con sus maridos y que encarnan esa dualidad que hemos expresado. Este tema yo lo he analizado con Pablo Mumari Farto y la hipótesis que hemos manejado es que algunas mujeres gobernaron con sus maridos en una forma de gobierno colegiado, de donde ambos tenían el mismo poder y ejercían la administración pública, la guerra y hasta simbólicamente tenían los mismos atributos. Eran supremas sacerdotisas y gobernantes máximas con un poder reconocido públicamente por sus maridos. Es el caso de Calakmul, donde resulta posible esta hipótesis debido a las estelas pareadas, hombre y mujer mirándose como están viéndose. Sin embargo, conocer su identidad y atributos es difícil, dado el estado de deterioro. Para ello, el estudio de estas estelas se aplicó una técnica de fotogrametría. Esto es que les hacen muchísimas fotografías que los toman con luz rasante de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y van creando una nube de puntos para tratar de dilucidar. eh, Son las mismas estelas. Este es 28-29, ¿no? Y estas son 23 y 24, pero son la fotogrametría cómo funciona. Para el caso del estudio iconográfico y jeroglífico de las estelas pareadas de Calakmul, en concreto las estelas 23 y 24, 28 y 29, 52 y 54, se siguió, bueno, después de todas estas fotografías digitales de fotogrametría se van a programas y estos programas la rehacen para saber qué decían. Estas son las estelas 28 y 29 situados en la gran plaza de Calakmul. Es interesante aquí cómo los maridos exhiben el poder de sus mujeres. Eso es muy importante, porque en muchos no los exhiben. Es en todas las obras en que están invisibles, las mujeres invisibles. Yo les llamo las mujeres escondidas en la plástica maya. Estas situadas en la Gran Plaza, concretamente en la cara norte de la estructura quinta. Estos dos monumentos determinan la presencia en Calakmul de otros grupos de poder en el clásico tardío, o sea, no es los que gobernaban antes. Y tradicionalmente se dice que estas son las primeras estelas pareadas. Sin embargo, cabe señalar que este es el único caso conocido en que en la estela 28 se ubica una figura femenina, que es la que voy a discutir, pero ustedes pueden ver cómo hay elementos concretos semejantes. La señora gobernante está parada sobre una cautiva, posiblemente porque parece que tiene un huipil y no paños de cadera. El señor está parado sobre un personaje que tiene más bien un braguero. La señora de Calakmul porta un huipil de cuello curvo. Es otra vez la mismo programa iconográfico. La señora parada de frente con la cara de perfil tiene su falda tipo red, posible símbolo del dios del maíz, como hemos dicho, y de las cualidades femeninas. Con la aplicación de la fotogrametría se pudo confirmar la presencia de una parte textil superior, quizás una capita decorada en su sección central con un pequeño rostro antropomorfo, como la estela 34 del Perú, retrato de la señora
Cabal, que la señora Cabel, que posiblemente está representando a los ancestros de donde viene el poder. Asimismo, colgado de su cinturón a la altura de la pelvis, se encuentra un mascarón que representa al monstruo Shock con una concha, típica iconografía asociada a las mujeres. Aquí está. Ay, Dios. Podemos observar en el modelo fotogramétrico que la señora se encuentra sostenida dos cabezas de deidades y entidades patronas, mostrando un patrón iconográfico similar a la estela 88 de Calakmul del clásico tardío, en la que una señora que viste traje de red sostiene dos cabezas entre sus brazos. Pues este es más o menos lo que se puede ver. Espera. No, no. Del atavío destaca un gran tocado con plumas, la representación de una variante de la serpiente acuática. Aquí la están viendo. La gran orejera de jade, y en la parte superior del tocado sobresale una entidad que podría corresponder a la flor antropomorfa, conocida también como dios bufón, por acá. Ahora vemos otras estelas, la 23 y la 24 de Calakmul. No sé por qué me salieron esos rayones. Bueno, este es ya el resultado de la fotogrametría, ¿eh? Cuando se ven las estelas a primera vista, no ves nada. Estos monumentos pareados se encuentran frente al cuarto superior de la estructura 6 de la Gran Plaza de Calakmul. Ambos fueron erigidos en la misma fecha, es decir, 702. Esto también es interesante, que se ponía la imagen del señor, él la mandaba hacer y también ponía la imagen de la señora. Por lo anterior sabemos que fueron de los primeros monumentos comisionados en Calakmul por el gobernante Yuknom Tokawin. En la estela 24 se representa al gobernante parado y vestido con gran parafernalia. Bajo sus pies se ubica un cautivo con un cartucho jeroglífica que pudo indicar su nombre, arrodillado con las manos atadas en las muñecas. En la estela 23, la que nos interesa, yo no sé por qué salieron estas líneas amarillas rarísimas ahí en la diapositiva. Bueno, en la estela 23 lo que nos interesa analizar en esta presentación es un monumento de gran tamaño. Mide 3 metros con 44 centímetros, es enorme. O sea que la señora está representada pues, mucho más grande de lo que fue, que contuvo registro jeroglífico en sus laterales y representación iconográfica en su parte frontal. Sin embargo, la mala calidad de la piedra caliza empleada en la elaboración de la mayoría de los monumentos de Calakmul ha provocado que se haya perdido casi completamente su registro. En este sentido, la aplicación de la fotogrametría nos ha permitido identificar la escena representada e inferir ciertos elementos fundamentales para nuestra interpretación. La mujer de la estela 23 porta un tocado con representación zoomorfa. Aquí se alcanza a ver. No sé, déjame a ver si bueno, quería poner un que fuera negrito para que lo vieran bien. Posiblemente de una variante de la entidad sobrenatural conocida como serpiente acuática. Ya vimos que casi todas las mujeres tenían estos tocados. Pues se aprecia su pupila ganchuda, los obturadores nasales y en su sección superior unas bandas cruzadas y otros elementos, como una concha y la serpiente de nariz curva, que podría formar la llamada variante 3 de este ser. Un alumno del posgrado hizo un artículo sobre estas variantes que se apellida Gómez Palacios, de nombre Yash Chit Hun Witznach Khan, primera serpiente de agua o gran serpiente de la cascada. Aunque hay que precisar que en esta porción del monumento la representación iconográfica está muy deteriorada,
podemos apreciar otros adornos de la vestimenta. Podemos apreciar la orejera, posiblemente de tapón que pudo ser de jade. Taube dice que esas orejeras eran un conducto de energía por donde salía el aliento de estos personajes. También se le ve una posible capita que cubre sus hombros y en cuya zona central, también en su hombro derecho, se puede inferir rasgos de un rostro antropomorfo, de la misma manera que el ejemplo que se observa en la estela 24, en la estela 34 del Perú, Guaxá. Esto es interesante porque esta es una señora Calonté del Perú y tiene todos los rasgos de la vestimenta que las otras señoras tenían. Entonces, este, entonces aquí el programa iconográfico está muy, digamos, muy bien desarrollado, pero esta además tiene un, un escudo, un escudo guerrero, pero también la serpiente de agua en la cabeza, orejeras de tapón, pero ahora con flor de cuatro pétalos, capita con los rostros de los ancestros y aquí un vestido de huipil que no es de red, sino de otros elementos, pero elementos también asociados a los cuatro puntos cardinales. Y aquí una manera de cetro también florido, también relacionado con la fertilidad. En una mano nos parece que podría estar representado un nenúfar, aquí. Un elemento que, como veremos, también porta la señora de la estela 54 de Calakmul. Esta flor tuvo un sentido sagrado para los mayas, lo dice Mercedes de la Garza, y se vinculó a diferentes entidades como la serpiente acuática y deidades como Itzamnaki Nishahau o Chak, entre otras. Asimismo, implica la conexión con las aguas del inframundo. Rupert y Denison, que fueron los primeros que descubrieron estas estelas, y los primeros que las dibujaron, después las dibujó David Stewart con Ian Graham, pero él me facilitó sus dibujos, pero los de la fotogrametría dan mucho más que los dibujos de hace 40 años de David Stewart. Se paraba sobre un cautivo atado, aludiendo a sus actividades guerreras. Efectivamente, el modelo fotogramétrico generado a partir de la aplicación de los programas, después de hacer las fotografías del luz rasante, han favorecido la identificación de una señora que viste un largo huipil. Este viste huipil, no la falda de red, decorado con signos jeroglíficos en su parte inferior y que parece estar parada sobre una figura siguiendo el patrón iconográfico de la estela 24, como la del marido. Los signos se encuentran enmarcados en dos hileras de adornos circulares y parecen corresponder a cuatro cartuchos jeroglíficos que podrían haberse leído, como ocurre en la representación del huipil que viste la señora de la parte trasera de la estela 9 de Calakmul, o los glifos del huipil de la señora de la pintura mural de la Acrópolis Chikugnaf del mismo sitio. Si ustedes se acuerdan de esa pintura jeroglífica, a donde hay una señora además con un traje transparente, se le transparenta todo, pero abajo lleno de glifos. Después tenemos las estelas. Bueno, este es un acercamiento a la estela 23. Y lo que se puede ver con la fotogrametría, el gran tocado, la capita. Bueno, hay que tener el ojo muy entrenado para ver, no vayan a creer que a pesar de que la fotogrametría da mucho, esto también con el programa se oscurece, se amplía, se reduce y ahí va uno viendo cosas. Aquí va la orejera, aquí va la capita, aquí van los ancestros, etcétera. Ustedes lo pueden ir viendo.
Y bueno, aquí es lo que se puede ver de los glifos. Bueno, después las estelas 52 y 50 de Calakmul, fechadas para el 731, la estela 52 está en el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México. Ahí la pueden ir a ver. Yo recientemente fue dibujada por Rupert y Denison en 1943 y estudiada por Eric Velázquez y Carlos Payán. Tanto la estela 52 como la 54 fueron erigidas por Yugnon Tocqueville en el año 731, ante una gran crisis derivada de los enfrentamientos entre las dinastías Canul y sus rivales de la ciudad de Tikal. Según los estudios de Velázquez y Payán, la narración epigráfica sienta cómo el gobernante celebra el fin de un ciclo con un autosacrificio de sangre vertiendo gotas en un incensario. La figura de la estela 54, aquí está como se conocen los dibujos. Ahora solo está esta parte abandonada en un patio en uno de los museos de Campeche. El resto no, se desconoce. En la figura 54 representa a una mujer que mira hacia la izquierda del espectador, fijando su mirada en la estela 52 en la que se alza el gobernante Yuknom Tocqueville. Siguiendo a Marcus, la señora vestía a la altura de la pelvis el monstruo Shock. No se sabe de estas partes dónde están, ¿eh? Mientras que la parte superior de la estela que presenta un gran deterioro en el registro iconográfico, está ubicado en el patio del Museo de Arquitectura Maya, en el baluarte de Nuestra Señora de la Soledad en la ciudad de Campeche. Sabe señalar que el lateral, o sea, lo que vemos, lo que se tiene, bueno, no. En la En la parte lateral de este fragmento se señala un evento de toma de cahuil, de mando, o sea, el bastón cahuil que los hombres también usaban como bastón de mando, realizado bajo los auspicios de 6 entidades patronas del señorío y de la dinastía Canul. Destaca la decoración plumaria de su tocado, muy similar al que porta su contraparte masculina en la estela 52, pero resaltando en la 54 la presencia del complejo iconográfico aquí de pescado y el nenúfar. Dichos elementos forman parte de la serpiente acuática, entidad cuya encarnación terrenal era la propia señora representada. En este sentido, debemos señalar que la mujer sujeta en su mano izquierda un bastón de mando, acá, que termina con forma de flor de nenúfar, mientras que en su mano derecha, como símbolo de autoridad, sujeta el cetro maniquí. Aquí está. Bastón de autoridad política que representa al dios Kyahuil, deidad patrona de las dinastías gobernantes. Debemos resaltar este elemento ya que la estela 52, el gobernante Yuknon Tocqueville también porta el bastón de Cahuil, por lo que en estas escenas pareadas parece equipararse la autoridad de la pareja gobernante. ¡Ay, Dios! En este sentido, de la Garza consideró que todo el complejo iconográfico de la ninfa con el pez en el tocado era una expresión de poder de las señoras del linaje gobernante, por lo que la presencia del complejo iconográfico descrito, portar el nenúfar como el bastón de mando y el cahuil podría responder a una expresión de poder y autoridad de las señoras representadas dentro de la organización política y social del señorío, o sea que no eran menos que el señor. Tenían los mismos poderes. Cabe también señalar que debido a la rotura que presenta en la actualidad el monumento, no sabemos si el magno evento registrado de la toma del cetro de Cahuil hace referencia al gobernante o a la señora aquí representada. Sin embargo, en la imagen de Rupert y Denison
publicada en 1943, puede distinguirse cómo ella toma con su mano derecha el símbolo del gobierno de la misma manera que Yuknom Kawil. Aquí está. Por ello, podemos inferir que quizás el acontecimiento legitimado por la presencia de las deidades patronas más importantes del señorío esté también siendo asociado a la señora gobernante. Bueno, aquí ya las señoras, ya vimos las señoras, entonces, ya vimos las Cujulajao, las señoras sagradas, primero las Calomté, después las tutoras de señores sagrados menores de edad. O sea, en el caso de la misma señora Seicielo de Naranjo. Y aquí vimos las cogobernantes con sus esposos, pero con los mismos poderes. No se disminuyen los atributos de poder. Bueno, pero no solamente las mujeres fueron gobernantes plenas, sino también tuvieron otros puestos. Otro puesto de gran prestigio y responsabilidad obtenido por mujeres y documentado en la plástica maya es el Sajal, que gobernaba pequeñas entidades o grupos de poder de cada asentamiento o de asentamientos menores y que gobernaba en nombre de la capital. O sea, también eran líderes de grupos corporativos, ya sea de la ciudad o de entidades o de poblaciones menores a las capitales. También participaban en la guerra, participaban en los rituales, en la producción y distribución de bienes de prestigio. La distribución de las mujeres que detentan el título de Sajal lo tenemos en Bonampak, en Lacanjá, en Pomona, en Palenque y en Yaxchilán. Ahí tienen sus nombres y aquí tienen el marcador femenino, que es una mujer con pelo que parece largo y después un chinito en la frente y después el título de Sajal, que es esta media luna con además el personaje. Aquí tienen los sitios, aquí tienen en rojo los sitios donde hubo mujeres sajales. Bueno, pero ya voy a ir un poquito más rapidito. Bueno, y Holom es una de ellas, es un ejemplo, está representada aquí. Está representada aquí junto a su marido en el dintel 1 de Yaxchilán. Y aquí pueden ver en dónde está ese dintel. Ahora aquí, esos dinteles no los veían a estas señoras, los veían solo los que podían ingresar a estos templos. Bueno, esta señora está representada en el dintel 1 de la estructura 33, en la estela 4, en la estela 7, en el dintel 13, en el dintel 14. O sea, que no hay una mención a ella, sino muchas. Esto también porque también se puede tejer una historia alrededor de ellas, no alrededor del gobernante. Y aquí también tiene una capita el gobernante con con los retratos de lo que dicen son los antepasados. Pueden caber otras interpretaciones. Recuerden que está, y aquí está. Es interesante ver que solo en los vasos hay representación de los símbolos femeninos, o sea, de los senos y todo. En las otras realmente las caras son iguales a las de sus maridos, caras, digamos, de nariz ancha, de labios gruesos, de pómulos salientes y no, digamos, más atenuado los rasgos para significar que eran mujeres. Esto también es simbólico, porque también se les da una altura, se les pone a la misma altura de los hombres. Bueno, después los Ahkujum, se cree que era un título sacerdotal. Estos eran, pero también las mujeres lo tuvieron. Entonces había muchas mujeres Ahkujum, por ejemplo, en Yaxchilán. Aquí está el Ahkujum de la estela 10.
y el Ajkujum del dintel 32 y el Ajkujum. Aquí está el glifo de mujer y aquí está el título Ajkujum. Esto es sagrado. Entonces, aquí tienen otra referencia a otros personajes. Entonces, estamos viendo que tenían acceso a todos los puestos públicos. Bueno, ¿qué hacía una mujer acujún? Jugaba la pelota, se autosacrificaba. En una se dice que tallaba paneles, acompañaba al gobernante en los fines de periodo, echando copal o echando maíz, capturaba guerreros, posiblemente hacía ejecuciones, bailaba, observaba el universo. Esto Bárbara MacLeod lo ha estudiado muy bien y él dice todo lo que hacían estas mujeres. Eh, Pintaban al gobernante y a veces le sostenían los espejos al gobernante. Bueno, ya para ir más rápido, bueno, a Cujum de Yaxchilán, la estela 28, aquí está su nombre, aquí está su representación y bueno, aquí está la alusión a este personaje. A Cujum Yaxchilán, estela 11, aquí está puesto. Bueno, asimismo fueron escribas, escultoras. Aquí está esta mujer que fue pintora. Y aquí está también su nombre. Aquí está esta mujer que fue escultora. Y en la parte de arriba van a ver el glifo femenino. Aquí lo ven. Entonces, aquí lo pueden ver, no solamente se dice que es escritora, así, sino que se llama Ish Balam. Y así, todas aquí, otra escultora, ya se los había yo enseñado. Entonces, pues también había ceramistas, en fin. Yo creo que para que haya oportunidad de más preguntas, y ya me estoy, tardando mucho, les quiero acabar diciendo lo que dice el Popol Vuh. En un análisis del Popol Vuh y de la figura femenina en el Popol Vuh de esta señora Cobian, que se los recomiendo mucho, dice, las diosas femeninas ostentan poder y representan un recurso que permite la resolución de conflictos, cuyo desenlace está más allá de la capacidad de los seres masculinos. Con esto termino, pero les digo que todo lo que hemos visto cuando aparece el poder de las mujeres es cuando hay crisis políticas. En Naranjo, cuando había crisis políticas en Calakmul, crisis políticas en Palenque. Entonces la mujer es la que viene a dar la armonía a la sociedad cuando hay crisis políticas y no lo pueden resolver los hombres. Eso es lo que quiere decir Cobian. Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctora Ana Luisa. La verdad, muy interesante. Es un tema que pues importa y que impacta mucho en la actualidad, ¿no? Entonces, pues como dijo la doctora, aunque ya se han hecho algunas preguntas alrededor pues de la ponencia, pues de ahorita también hay tiempo y espacio para otras. Así que comenzamos con Elena, por favor. Muchas gracias, un saludo muy cordial. Felicidades a la doctora por su brillante exposición. Quiero hacer un comentario que me está haciendo un poco de ruido. Eh, Vi en dos o tres figuras explicadas la confluencia de la figura de la serpiente de agua. ¿Tiene esto alguna significación, algún significado? Sí, claro, es un significado de fertilidad. Y quiero agregar algo más. En cuestiones de feminismo, las guatemaltecas actuales han revivido
este asunto de la dualidad. Y les iba a poner otro de una feminista indígena de Guatemala diciendo eso que estamos viendo de la dualidad hombre-mujer y todo esto que vimos. Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? Soy del Salvador. Ah, tú eres del Salvador. Bueno, muy bien. Le hago la pregunta porque me ha interesado mucho lo de los simbolismos, porque acá estamos estudiando un poco algunas estelas eh, que se encontraron. Están bastante deterioradas, una de ellas en Tazumal y otras que solo hay fragmentos en Cihuatán Aguilares. Entonces, por eso me interesaba muchísimo porque sé que hubo presencia maya en nuestro país. Por eso le estoy muy Pues, agradecida. pero lo que tienen que hacer es acudir a la fotogrametría, a estas técnicas modernas que pueden resaltar los rasgos de las esculturas, aunque estén muy deterioradas. Ahí sí es lo que yo recomendaría. Sí, fíjese que también encontramos una figura masculina en Quelepa, San Miguel, que en la mano derecha tiene un escudo, en la mano izquierda tiene una serpiente. La serpiente está hacia arriba y está viva. Y justo en las taloneras se observan dos figuras femeninas, a parecer femeninas. Las estamos, bueno, mi persona, es un esfuerzo personal, la estoy estudiando y me ha llamado muchísimo la atención. Mil gracias de nuevo por la sugerencia y veremos con qué recursos contamos para hacer ese estudio. Mil gracias. Doctora, si nos podría ayudar, dejando de compartir su pantalla, estaría bien. Y también, saber quién más tiene alguna otra pregunta. Top share. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Bueno, la mujer es un elemento de equilibrio del universo social y político. Sí, totalmente, doctora. Y también para indicarle a ahorita que manden el registro, de decirles que la palabra clave es mujer, que se les va a pedir dentro del registro. Y pues ya a los de Eloca, si nos pueden echar la mano mandando la, mm, el registro, por favor. Y ahorita hay dos preguntas, una de Elena y otra de Cintia. Primero, Elena, por favor. Una duda, mujer todo mayúscula o mayúscula la inicial. Yo creo que Este, mujer con mayúscula la inicial para, bueno, para cualquier texto, ¿no? sí, Pero Correcto. bueno, hombre, varón, y en un texto, dentro de un texto lo tienes que poner con minúscula, ¿no? No, yo preguntaba, perdón, la clave, la palabra clave, si la tengo que escribir todo con mayúscula o si inicial mayúscula. Bueno, los técnicos. creo que no tienen como importancia si es como mayúscula todo normal, sino simplemente que esté la palabra mujer. Mil gracias, muy amable. Sí. Cintia, por favor. ¿Era gobernante única o tenía dualidad con Pacal? Es pregunta para la doctora. No se escuchó, que se escuchó como a la mitad. Creo que Pacal y la dualidad, pues en las representaciones puede que haya, Pacal se representa a sí mismo como uno que va surgiendo del inframundo y se recrea, o sea, a la vez tiene su tumba, ahí muere, pero él se representa como una recreación, en eso podría haber una dualidad, muerte y vida.
Muchas gracias. Eh, Reina, por favor, y la palabra clave es mujer. Bueno, gracias. Yo nada más creo que fue muy enriquecedora esta sesión. Y solo para complementar la información que nos compartió, no sé si existe alguna bibliografía para poder adentrarnos un poco más y nos las puedan compartir, por favor. Gracias. Sí, gracias. Trataremos de ahorita de buscar, voy a pedirle a la doctora que si nos puede mandar algunos textos, con gusto, luego, se los podremos, enviar. La palabra, bueno, estoy preguntado por la palabra clave, la palabra clave es mujer y tenemos por ahí a la doctora todavía. Ah, sí, sí la vi, ya, perdón. Creo que viene María Belén. Ay, sí. Bueno, a mí me causó curiosidad lo que dijo sobre las conchas en la mujer, que están relacionados con la fertilidad o el vientre materno, si no mal recuerdo. Entonces quisiera saber como un poquito más sobre eso o si me puede proporcionar bibliografía sobre las conchas eh, que están relacionadas con la fertilidad de la mujer. Doctora, este, no le escuchamos. Creo que tiene apagado su micrófono. Doctora, creo que tiene apagado su micrófono. No le escuchamos. Ya. Taube es uno que puede aportar sobre el simbolismo de las conchas, pero también hay una arqueóloga que las ha estudiado, que ahorita no me acuerdo su nombre, a ver si Miriam Judith, que está por ahí, se acuerda que también ha estudiado su simbolismo. Pero Carl Taube es otra a quien pueden acudir. Ok, es Ay, que no sé, le escuché porque estaba apagado el micrófono, nada más lo último. Carl Taube. Taube, lo pongo en el chat. Ok, gracias. Pero también hay otra arqueóloga que ha estudiado las conchas y los caracoles y todo, pero físicamente, arqueológicamente, pero también su sentido. Ahorita no recuerdo su nombre. No sé si por ahí esté Miriam, Judith, que a lo mejor ella se acuerda. ¿Alguien más? O ya vamos eh, por terminado. bueno, tenemos ahí 4 preguntitas más y creo que con eso vamos a cerrar. ¿Está bien, Sí, doctora? sí. Bueno, entonces le damos paso a Eduardo Sansores. No te escuchamos, Eduardo. Creo que tienes el micrófono apagado. Bueno, mientras Eduardo, bueno, Sí, ya tiene. buenas tardes, perdón, es que sí, no se encendía. Este, Mi pregunta es hacia la parte esta que comentaba la doctora, hacia los calomté. ¿Se ha podido asociar este término
con el conquistador, con el que gana batallas, puesto que muchos de estos ajuares los ajuares de los personajes que llevan este título, por lo general se ven como guerreros, como personas que están involucradas directamente en conflictos bélicos, conflictos armados. Entonces, ¿se podría asociar el término a un conquistador o alguien que va a someter a un pueblo, considerando que el significado literal pues es el que rompe armas, ¿no? O sea, el que va a Rompe. romper las armas del enemigo para apoderarse del otro, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero más no hay, digamos, que estos Calonté no hay relación de que hayan conquistado lugares, como de los Cujulajao. Lo que puede decir, lo que se cree más bien, que ellos, eran los que llevaban, eran de afuera todos los Calontés, y al ser de afuera, quizás eran los que llevaban el poder de los Canul a determinados sitios que ellos ya habían conquistado. Y estos iban y imponían ciertas normas de gobierno, imponían el tributo que les debían dar a la entidad conquistadora, etcétera. Lo de Calonté es muy oscuro y todavía más bien son opiniones y hipótesis. Ah, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Carla, por favor. Carla, ¿no estás por ahí? No se escucha. No se escucha lo que estás diciendo. Bueno, si no se escucha, mientras resuelve Carla los problemas ahí de sonido, no sé, damos paso a Joana. Muchas gracias. Pues saludos desde Guatemala. Fue muy enriquecedor escuchar, ¿verdad?, el trabajo de las mujeres desde los tiempos de Maya Clásico, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿verdad?, si existen documentos o registros específicos que detallen el trabajo o las contribuciones, ¿verdad?, de las mujeres en la sociedad en el Maya Clásico que nos podrían proporcionar o nos darían el nombre de los quizá artículos, revistas o libros, ¿verdad? En el correo o pues que se nos puedan acceder porque realmente nosotros como mujeres indígenas necesitamos esas evidencias, ¿verdad? Para poder también compartir esta información en varias formas, desde el arte, desde la antropología, en todo, entonces en nuestra comunidad, que es una de las formas para poder resistir desde las dinámicas como personas indígenas. Gracias. Sí, mira, otro que les recomiendo es este de Gender and Archaeology de Rita Wright. Aquí lo pongo en el chat, que es otro texto en la que podemos ver cómo se representa la mujer. Y aquí hay otro de, precisamente otro de Rosemary Joyce, que se llama, que también es The Construction of Gender in Classic Maya Monuments, de Rosemary Joyce. Aquí lo pongo en el chat para que las personas lo vean. Lamentablemente, mucha de la bibliografía está en inglés, ¿eh?
Bueno, debido a que hay mucha cuestión sobre la bibliografía, vamos a tratar de hacer un drive con toda la información que podamos encontrar nosotros y que nos proporcionen, y veremos para mandarlo pues en el correo para que ustedes puedan, pues ahora sí que tener la información, ¿no? Lo más, posible, ¿no? Y bueno, también para no ir saturando tanto a la doctora, vamos a terminar con las últimas dos preguntas, con GU y Norma, que ya serían los últimos. Sé que hay más preguntas que luego le puedo hacer llegar a la doctora y en algún otro momento se puede ir, contestando, pero bueno, dejamos la palabra a GU. Hola, muchas gracias. Hola, doctora, pues muchas gracias por la presentación. Nosotros somos un colectivo, Yolitactur es un espacio de enseñanza de náhuatl y de cosmovisión y medicina tradicional. Y bueno, el asunto de la cosmovisión es muy parecido en nuestra cultura. Estas formas duales con las que usted comenzaba la exposición. Entonces, para nosotros el agua, más allá del nombre de el agua masculino, pues también tiene la forma femenina, ¿no? Igual que el viento también es femenino y masculino, la tierra también es femenino y masculino. Sin embargo, quisiera hacer un poco de hincapié en el concepto que usted maneja como Dios o diosa. En nuestra cultura aparece la palabra de Teot, ¿no? Que se tradujo como Dios, haciendo referencia a la cuestión de conquista, y se utilizó como un término justamente equivalente a un Dios cristiano. Y pues ya en nuestra época contemporánea aparece la palabra de Tecostli. Tecostli es dueño y cuando hacemos referencia al Dios cristiano decimos Toteco, Toteco Dios, por ejemplo, nuestro Dios. Ajá, y hacemos una diferencia digamos, estos conceptos de dioses como prehispánicos y un Dios católico. Sin embargo, el concepto de Dios desde nuestra cosmovisión, dioses o diosas, no entra y tenemos el concepto de deidades. Entonces, para nosotros el Teot no es Dios como los ha interpretado, sino una deidad, un elemento. Y quisiera hacer mi pregunta clara respecto a eso, cómo dentro de la cosmovisión maya manejan este concepto de diosas y de dioses. Insisto, de nuestra cultura son elementos, son deidades, representa el fuego, representa la tierra, representa el agua, y por eso es que no le nombramos como dioses, sino más bien como deidades. Ajá, entonces, no sé si hubiera algún argumento respecto a por qué se le nombra como diosas y dioses en la cultura maya, doctora. Muchas gracias. Mira, son patrones. Lo que dices tú es exacto. O sea, son patrones occidentales que nosotros aplicamos para explicar las cosas, pero obviamente en la cosmovisión son dos partes de uno, como dije, dos partes de una misma cosa. Entonces, pues el lenguaje coloquial de la cultura occidental nos hace dividirlo. Eso es todo. Y por último, muchas gracias, doctora. Y por último, tenemos a Norma Anaya, por favor. Hola, doctora, buenas tardes. Oye, Normita, lo malo es que ya esto ya me lo oíste antes. Hijo, y cada que la oigo es un placer, doctora, me encanta. No, Ya sabe que Normita, ya donde es too esté. much. Es too much. Oiga, doctora, pero Dime. ¿qué cree? Hoy oí algo diferente que me está haciendo ruido. La idea de la imagen de la señora gobernante parada sobre una mujer cautiva. No había oído este asunto de una posibilidad de una mujer cautiva.
Y a ese respecto, quería yo preguntarle, y por otro lado es, si se supone que los gobernantes se retratan con personajes importantes que atrapan o que dominan, ¿eso significaría que esa mujer captiva también tendría un papel protagónico en la ciudad de donde salió? ¿O era otro papel de las mujeres como guerreras? ¿O cómo es? ¿Qué me puede decir de esto que es la primera vez Bueno, que escucho? es el único ejemplo que tenemos. Ujú. Es el único ejemplo que tenemos y además es interpretación a base de la fotogrametría. A lo mejor no estamos bien y es un cautivo hombre, pero se entiende que si es una mujer, también cautiva mujeres. Este, también, pues sabemos el nombre de guerreras. Si eran guerreras también, entonces a lo mejor también participaban en la guerra, o por lo menos participaban llevándoles de comer y llevándoles agua a los guerreros. Bueno, la guerra era diferente, ¿no? Era guerra de guerrillas y era, se resolvía en un momento, pero tenían que llevarles agua, y a lo mejor pues cautivaban a otra mujer ellas. Esto es posible. Pues interesante Este, ese otro rol, ¿no? Ahí hay otro eso, rol que hay que estudiar de las mujeres. mujeres, sí, 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 sí. Oye, pues tú eres fan de nosotros. Claro que sí, doctora. Qué Y gusto. siempre aprendo cosas Qué nuevas. gusto, a ver cuándo te conocemos, a ver cuándo vas por ahí por el centro para tener el gusto de conocerte Claro en que sí, físico doctora. y no Claro que sí. digital. Claro Gracias, que Norma. sí, doctora. Gracias a usted. Pues bueno, les agradecemos a todos, a nombre del doctor Romero Sandoval y a mi nombre, pues también le agradecemos a la doctora Ana Luisa Izquierdo por habernos compartido de su conocimiento y de esta gran plática. También decirles a todos que llenen el formulario, para que puedan mantener pues su asistencia. Recuerden que es mínimo 8 de las 9 sesiones que tienen que estar para tener la constancia que la ENA sale. Y por último, mencionarles que tenemos la próxima sesión y la próxima sesión es el miércoles 11 de marzo. Y bueno, aquí les tenemos una exclusiva, a ver si mira. Bueno, este es nuestro cartel que ya luego compartiremos, pero para mostrarles que nuestra próxima sesión es el miércoles 11 de marzo, igual de 12 a 2, y con el tema Nuevas interpretaciones de las estelas 9 y 10 de Oxpemul Campeche, dictada por el doctor Roberto Romero Sandoval, ¿no? Y ya luego compartiremos en las redes sociales este cartel, pero bueno, nada más es como para mostrarles. Este, de vuelta, muchísimas gracias a nombre del doctor Roberto Romero Sandoval y de mi parte, les agradecemos y los esperamos la próxima sesión. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho y pues a todos nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias.